Bueno, hoy vamos a hablar básicamente de los cuidados de enfermería en los pacientes con infección por COVID en el servicio de urgencias de la Fundación Santa Fe. ¿Qué podemos decir de todos estos cambios que hemos tenido? Todos sabemos que nos ha tocado cambiar, innovar, hacer diferentes estrategias para poder enfrentar esta pandemia. Y nosotros, obviamente, como Fundación Santa Fe, no nos podemos quedar atrás. Entonces, implementamos una serie de estrategias que nos permitieron darle una buena calidad a nuestros pacientes en la atención. Hicimos unos cambios en infraestructura, que ayer la jefe Marta Velandia les habló de ellos, pero hicimos unos cambios muy grandes en cuanto a la gestión profesional de enfermería y en la parte humana. Entonces les voy a hablar un poquito de esto. ¿Qué pasa en el cuidado de los pacientes de enfermería de ingreso en la Fundación Santa Fe? Y lo que hacemos inicialmente es identificarlos oportunamente, identificamos signos y síntomas relacionados con el COVID-19. Para esta identificación oportuna se creó un formato, que es una encuesta que le hacemos al paciente al ingreso. En la sala de espera de urgencias tenemos una relacionista, que es la persona que nos ayuda a hacer estos filtros. ¿Qué tiene esta encuesta? Es una encuesta de atención a todos los pacientes que atienden al triage de la Fundación Santa Fe. Y lo que hacemos es que la niña relacionista hace una serie de preguntas tratando de direccionar al paciente, le entrega la encuesta. Como ustedes pueden ver, se ve un poquito borrosa, pero tenemos una parte donde están los síntomas y otra parte donde están los antecedentes personales del paciente. El paciente nos va a llenar o su familiar la encuesta y si alguno de estos de síntomas dice que sí, acompañado de algún antecedente, el paciente va a quedar en el área respiratoria. Posterior a llenar esta encuesta, entonces vamos a ubicar los pacientes. Es importante aclarar que el servicio de urgencias lo tenemos clasificado en respiratorio y no respiratorio. Es decir, tenemos un triage específico para atender los pacientes que tienen alguna sintomatología respiratoria. Tenemos una sala de espera afuera que es aireada, donde dejamos estos pacientes para esperar la atención de la enfermera del triage. Ya teniendo la encuesta, ¿qué hacemos? Tenemos una enfermera con toda la capacitación en la clasificación ESI, que es lo que utilizamos en la Fundación Santa Fe, para clasificar los pacientes, que es una clasificación de 5 niveles. Aparte de eso, tiene unas capacitaciones específicas para poder captar estos pacientes respiratorios. Esta enfermera está todo el tiempo, desde que comienza su turno, con todos los elementos de protección personal para atender al paciente. Al ingreso al paciente, ¿qué hacemos? Le preguntamos común y corriente motivo de consulta, hacemos una lenta y minuciosa valoración cefalocaudal del paciente, teniendo muy en cuenta la parte respiratoria y gastrointestinal para poder determinar si el paciente va al área respiratoria o no. Como les conté ahorita, entonces, utilizamos la clasificación según el riesgo de la clasificación ESI, que es la que utilizamos en nuestra institución, y luego lo trasladamos al área de valoración según la clasificación del paciente. ¿Cómo hacemos esto entonces? Si el paciente es triaje 1 o 2, lo ubicamos en la sala de reanimación. Es importante aclarar que nosotros tenemos una sala de reanimación respiratoria y una para los pacientes convencionales. Pero cualquier paciente que ingrese a la institución que sea clasificado como triage 1, independientemente de cuál sea su motivo de consulta, lo ingresamos al área respiratoria. ¿Por qué? Porque si este paciente necesitamos intubarlo, necesitamos reanimarlo, no lo vamos a hacer en el área de afuera sin conocer qué antecedentes tiene. En los pacientes entonces, triage 1 y triage 2 los ubicamos en la sala de reanimación del área respiratoria, donde va a ser atendido la enfermera de triage, ingresa con el paciente, lo presenta al emergenciólogo y a la enfermera que está en esta área, y ellas pues van a seguir con el manejo del paciente. Los pacientes clasificados como triage 3 van a la sala de observación. Convencionalmente, cuando nosotros clasificamos un paciente 3 en el área no convencional, espera en una salita que tenemos al llamado médico. Con estos pacientes tomamos la determinación que lo vamos a manejar de una forma diferente, por seguridad del paciente, por seguridad del personal de salud y por seguridad de los otros usuarios. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Van directamente a la sala de observación. Conjuntamente, donde está la sala de reanimación, tenemos una sala de observación, que ya la jefe Marta les comentó ayer cómo era la infraestructura. Se ubica directamente en un cubículo. Entonces, ¿qué hacemos? Que el médico se desplaza al cubículo donde se ubica el paciente, que en este caso es un emergenciólogo, y la enfermera también para hacer la valoración del paciente. Y tenemos los pacientes que clasificamos en 4 y 5. Esos pacientes que son de baja complejidad, que son clasificados como 4 y 5, los enviamos a un contenedor
que es otra parte que se adecuó en un parqueadero que tenemos cerca de urgencias para manejar estos pacientes. Ya teniendo la clasificación del paciente, les voy a hablar un poquito de cómo los manejamos según su clasificación. Entonces, cuando un paciente es un paciente trias 1 o trias 2 que ingresa al área de reanimación, hacemos una identificación del paciente, si requiere intubación orotraqueal, si requiere una cánula de alto flujo o cómo vamos a manejar el paciente. ¿Cuáles son los criterios clínicos para decidir que el paciente se va a quedar en esta área? Que esté inestable hemodinámicamente, que tenga alteración del estado de la conciencia, que tenga una hipoxemia grave, que tenga hipercapnia y o acidosis respiratoria o acidemia y que la PAFI esté por menor de 150. También tenemos en cuenta que el patrón respiratorio no mejore con soporte de oxígeno de alto flujo. ¿Qué hacemos? Hay un equipo verificamos todos los elementos de protección personal. Es importante entender que inmediatamente las personas comienzan turno, ya ingresan al área vestidas. Tenemos un área específica donde las personas que van a ingresar a las áreas respiratorias se colocan toda su protección, su traje. En esa área hay una cartelera con el paso a paso de cómo debemos colocarnos los elementos de seguridad y hay un espejo donde yo puedo determinar si estoy totalmente cubierta o no. Y en algunas oportunidades hay personas verificadoras con un formato de verificación, verificando que todo se lleve rigurosamente. Ya con todas las personas con sus elementos de protección personal, hay una identificación del personal asistencial que está en el área de reanimación, que debe ser un emergenciólogo, una terapeuta física, el profesional de enfermería y las auxiliares de enfermería, que son las que hacen el abordaje. Ya identificando el equipo, teniendo todo, vamos a hacer una asignación de roles en el momento que vamos a empezar la reanimación. Siempre hay un líder, que por lo general es el emergenciólogo. Hay una enfermera que se va a dedicar de la parte de medicamentos, de administración de medicamentos, y otra persona que va a medir los tiempos. Hacemos una lista de verificación. Es importante aclarar que esta lista de verificación no se hace en el momento que vamos a hacer los procedimientos con los pacientes, sino cuando comienza el turno. Siempre que comienza el turno debemos verificar que las fuentes de oxígeno estén en óptimas condiciones, que el carro de paro esté listo, que esté a la mano, que estén todos los registros adecuados, de que hay la seguridad de que tenemos todos los medicamentos y los dispositivos que necesitamos para reanimar un paciente. Revisamos los ventiladores y revisamos todos los días los videolaringoscopios. Ya teniendo todo esto chequeadito, vamos a hacer la preparación del paciente. ¿Qué hacemos? Aseguramos la posición del paciente para iniciar la intubación. Se evalúa la vía aérea, si el paciente tiene prótesis dentales se retira. Hacemos una secuencia rápida de intubación con el médico nos da las órdenes de los medicamentos que vamos a colocar y es muy importante tener una comunicación en espejo. Siempre debo repetirle al médico la orden que él me da para que haya claridad en los procesos que se van a hacer. Hacemos una preoxigenación adecuada del paciente, optimizamos las condiciones del paciente, o sea, tomamos un acceso venoso, calculamos el peso del paciente, obviamente, para las dosis de los medicamentos y, importantísimo, revisar las alergias. ¿Qué medicamentos hacemos en la secuencia, en la secuencia rápida de reanimación? Utilizamos lidocaína al 1% sin epinefrina. Acordémonos que este medicamento suprime la tos o el reflejo de oxígeno. Se administran bolos de 1.5 miligramos por kilogramo de peso. Usamos un relajante muscular, que en nuestro caso utilizamos rocuronio, que la presentación es 10 miligramos por mililitro. También usamos bolos de 1.2 gramos, máximo hasta 100 miligramos. Y usamos sedación hipnótica, que puede ser o ketamina o propofol. La ketamina usamos bolos de 1.2 miligramos por kilogramo de peso. Y el propofol, bolos de 1 a 2 miligramos por kilogramo de peso. ¿Cómo actúan estos medicamentos? Rápidamente les cuento. El rocuronio tiene un efecto de inicio de 60 a 70 segundos. Tiene una duración de 40 a 60 segundos. La ketamina tiene un efecto de inicio de 45 a 60 segundos y tiene una duración entre 10 y 20 segundos. El propofol tiene un efecto de inicio de 14 a 45 segundos y tiene una duración de 5 a 10 segundos. ¿Qué cuidados tenemos con los pacientes posintubación? Garantizamos el buen funcionamiento de la ventilación mecánica. Estamos súper pendientes de las alertas del ventilador. Ajustamos los parámetros ventilatorios según la evolución del paciente y según los requerimientos. A todos los pacientes intubables colocamos una sonda nasogástrica u orogástrica. Por lo general usamos sondas orogástricas.
colocamos un acceso central, ya sea un catéter venoso central, que se lo coloca el emergenciólogo, o un catéter central de acceso periférico que lo colocamos nosotros los enfermeros. ¿Para qué? Pues para administración de medicamentos, de líquidos, para nutriciones, para todo lo que se requiera. Y le hacemos cuidados de enfermería. Estamos pendientes del sangrado, que tenga la cinta de inserción, de que los apósitos estén limpios, que estén con todos los bordes íntegros, y estamos súper pendientes de que esos sitios de inserción estén sin signos de infección. Colocamos una sonda vesical, obviamente, para control de líquidos administrados y eliminados, y estamos muy pendientes de hacer cambios de posición para prevenir las lesiones de piel. Es importante aclarar que nosotros, los pacientes intubados en urgencias, no les hacemos pronación, no tenemos la capacitación ni la adecuación de las camillas. Igual, estos pacientes se trasladan muy rápido a la área de UCI, a la unidad de cuidado intensivo. Ahora hablemos del cuidado de los pacientes de observación de urgencias, de los que les conté que hacíamos clasificación trias 3, que son los pacientes que quedan en nuestra área de observación respiratoria. Como les contaba inicialmente, los ubicamos en un cubículo independiente, donde va a ser valorado por el médico y el médico emergenciólogo y la enfermera, perdón. ¿Qué criterios clínicos tienen estos pacientes? Son pacientes con saturaciones menores a 90%, que mejoran con aportes de oxígeno por cánula nasal, que presentan tos, fiebre, que están taquicárdicos en ocasiones o taquipnéicos, que presentan síntomas gastrointestinales asociados a síntomas también respiratorios, y pacientes que tengan algún síntoma respiratorio, que tengan antecedentes de POC, de hipertensión, de diabetes mellitus. Estos son los pacientes que clasificamos como trias 3. Manejo del paciente trias 3, igual que cualquier otro paciente respiratorio, tenemos todos los elementos de protección personal, el overol, el gorro, el tapabocas, las gafas, todo lo utilizamos, y también las enfermeras y los médicos están vestidos en las áreas desde que comienzan sus turnos. Se hace una valoración para la enfermera y el emergenciólogo, se dan las indicaciones médicas, se ejecutan estas órdenes por parte de enfermería y luego se le hace seguimiento al paciente. Entonces se valora permanentemente la condición del paciente, porque debemos tener en cuenta que los pacientes con COVID hacen unos deterioros hemodinámicos muy rápidos, entonces debemos estar permanentemente valorando su condición clínica. Debemos revisar los reportes de laboratorio. Algo muy importante, debemos tener comunicación telefónica con la familia. Debemos informarle a la familia qué procedimiento le estamos realizando, la evolución del paciente, y si el familiar quiere estar con su paciente adentro, lo puede hacer. Nosotros tenemos un protocolo donde permitimos que los pacientes estén acompañados bajo la responsabilidad, obviamente, del acompañante, y firmando un consentimiento donde el emergenciólogo les informa toda la responsabilidad que se tiene de estar en la sala, y pueden estar acompañados por su familiar. Y también definir el manejo del paciente. ¿Qué pasa ahí? Podemos definir que el paciente tiene egreso, que el paciente se va a hospitalización, o que definitivamente la PCR está negativa, la placa está normal, el paciente no era del área, lo trasladamos al área de observación convencional, pero le colocamos un aislamiento por 14 días, porque el paciente ya estuvo en el área respiratoria. Cuidado del paciente en el contenedor. Esta fotico que les traigo acá es para que se den cuenta el área que se adecuó para tener los pacientes de baja complejidad, que son los pacientes 4 y 5. Tenemos esos contenedores totalmente equipados. ¿Qué hacemos? Ubicamos el paciente en un contenedor que tenemos para que sea como sala de espera, o en un área que queda alrededor, que está al aire libre. Ahí se quedan los pacientes. ¿Cuáles son los criterios clínicos de sus pacientes? Pacientes con signos vitales normales en la valoración del triage, pero que refieren síntomas respiratorios, pacientes sintomáticos que se quieren realizar la prueba del COVID. Es importante aclarar que la Fundación Santa Fe no se devuelven pacientes en urgencias, razón por la cual nosotros hacemos el triage, admitimos el paciente, lo enviamos al contenedor, y es el médico general quien define si se le brinda la atención al paciente, si se le toma la muestra o no. Y pacientes con síntomas respiratorios leves, como tos. Listo. ¿Cómo manejamos los pacientes? Este es el contenedor por dentro, está totalmente adecuado. Igual que en los otros sitios de áreas respiratorias, las enfermeras y los médicos, en este caso que son médicos generales, están vestidos con su overol y con todos sus elementos de protección personal desde que comienzan los turnos. Hay una evaluación del paciente por la enfermera y el médico general, en este caso no hay un emergenciólogo. Hay unas indicaciones médicas, se ejecutan,
Se ubica el paciente en la sala de espera, obviamente, porque es un paciente de baja complejidad que no lo vamos a canalizar, que no lo vamos a tener en áreas de observación. Hacemos un seguimiento de reportes y se define la conducta del paciente. Algunos de estos pacientes pueden ir a observación según los hallazgos en los reportes o se les puede dar egreso. ¿Qué ha hecho la Fundación? La Fundación ha tenido en cuenta mucho el personal de enfermería, nos ha tenido en cuenta para que nosotros estemos preparados para asumir esta pandemia y nos han hecho capacitaciones de fortalecimiento para la práctica. Hemos tenido muchísimas capacitaciones durante este largo año, pero las más resaltadas aquí, las más importantes, pues tomadas de pruebas de PCR para COVID, toma de interpretación de gases arteriales y principios de ventilación mecánica. Les voy a hablar un poquito de esto para que tengamos conocimiento. Nosotros hacemos los hisopados nasofaringios para la PCR. En algunas áreas los hacen las terapeutas, pero nosotras enfermeras tenemos la capacitación y también los tomamos. ¿Cómo tomamos el hisopado? Ubicamos el paciente en una silla, en una camilla cómodos, la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás, tomamos la muestra, entonces extendemos la cabeza, le introducimos el escobillón en la nariz al paciente en la fosa nasal, lo deslizamos por la mucosa del piso de la fosa nasal hasta tocar la parte posterior de la faringe, se frota el escobillón haciéndolo girar por 10 veces más o menos, hasta que consigamos una buena cantidad de células epiteliales, marcamos esta muestra en un tubo, anexamos la ficha epidemiológica que previamente el médico general diligenció con el paciente y lo enviamos al laboratorio. Es importante resaltar que en la Fundación Santa Fe las muestras de PCR son reportadas en 24 horas. También hemos aprendido muchísimo de gases arteriales. En la Fundación Santa Fe en urgencias los gases arteriales son tomados por las terapeutas, pero con todo esto que ha pasado en la pandemia y con todos los cambios que hemos tenido, nosotras también estamos tomando gases arteriales y recibimos una recapacitación en esto. Los gases arteriales que nos permite determinar el estado ácido básico del paciente, determina la buena eliminación de CO2, producto del metabolismo celular, evalúa cuánto oxígeno está llevando a los pulmones al torrente sanguíneo, los valores normales de los gases arteriales, el pH debe estar entre 7.35 y 7.45, la PCO2 entre 35 y 45 milímetros de mercurio, la PO2 entre 80 y 100 milímetros de mercurio, y el bicarbonato debe estar entre 22 a 26 mil equivalentes. ¿Qué nos mide el pH? Pues nos determina la acidez o la alcalinidad de la sangre con relación al ion hidrógeno. La PCO2 nos determina el dióxido de carbono liberado por el metabolismo celular, entonces nos determina si hay acidosis o alcalosis. La PA2 indica la presión parcial de oxígeno en la sangre y el bicarbonato es lo que nos permite saber si es básico o alcalino. Hay algo muy importante para la interpretación de los gases arteriales en esta pandemia, en la PAFI. La PAFI nos puede determinar, no hace relación a la presión arterial de oxígeno y la presión expirada del oxígeno. Puede emplearse cuando la FiO2 es mayor a 0.4. Cuanto menor es la PAFI, quiere decir que hay peor intercambio gaseoso. Acá tengo una tablita de los valores normales de la PAFI, entonces si es mayor a 300 es normal, si es menor de 300 hay injuria pulmonar, si es menor de 200 hay disestrés respiratorio y si es menor de 100 hay disestrés respiratorio catastrófico. La ventilación mecánica, bueno, la ventilación mecánica nosotros sabemos que es un tratamiento de soporte vital para las personas, que es utilizando una máquina que hace el soporte ventilatorio y oxigenatorio en el cuerpo, que facilita el intercambio gaseoso y que lo utilizamos en pacientes con insuficiencia respiratoria. Las principales funciones de la ventilación mecánica es proveer gas al paciente según determinadas condiciones de volumen, presión, flujo y tiempo. ¿Cuáles son los objetivos de la ventilación mecánica? Revertir la hipoxemia, revertir la acidosis respiratoria aguda, mejorar el estrés respiratorio, prevenir o revertir las atelectasias, revertir la fatiga muscular ventilatoria, permitir la sedación y o el bloqueo neuromuscular, disminuir el consumo de oxígeno sistémico o miocárdico, disminuir la presión intracraneal y estabilizar la pared torácica. Les traigo este formato porque fue algo que también surgió con esta pandemia. Nosotros tenemos los pacientes en observación que son valorados por los médicos internistas y sucedía que cuando entraban a hacer la revista había muchos pacientes que se podían definir prontamente y no lo habíamos hecho
porque habían algunos con necesidades de requerimientos de oxígeno y otros que ya no lo necesitaban. Entonces creamos este formato. Este formato es diligenciado por las auxiliares de enfermería cuando comenzamos el turno a las 7:30 y en la tarde a las 3 de la tarde y en la noche también se hace. ¿Qué se hace con este formato? Lo que hacemos es valorar todos los pacientes que tienen oxígeno por cánula nasal. Lo colocamos la fecha, la hora en qué cama está, cuál es el número de identificación del paciente, qué frecuencia respiratoria tiene. Si tiene un signo de dificultad respiratoria, le tomamos una saturación inicial, quiere decir con oxígeno, colocamos a cuántos litros está el oxígeno y se lo suspendemos por 10 minutos y volvemos a valorar al paciente, a tomarle una oximetría y la diligenciamos con todos los pacientes de observación. Esta tabla se la entrega a la internista. ¿Para qué? Para que ella pueda determinar prontamente qué pacientes pueden darles egreso o cuáles pacientes necesita colocarle unos aportes de oxígeno mayores y así poder agilizar más el paso de los pacientes en observación. Como les decía al comienzo, la pandemia nos hizo reinventarnos, nos hizo darnos cuenta que como profesionales podemos dar más, que somos capaces de mucho, de lo que queramos, de lo que nos propongamos. Y entonces esta atención de alerta sanitaria nos hizo evolucionar, nos permitió gestionarnos, adaptarnos al cambio, nos brindó seguridad y confianza para nosotros en sí mismo transmitirla a nuestros pacientes, nos fortaleció en conocimientos, nos hizo actualizarnos y nos promovió para que seamos investigadores, para que investiguemos, para que nos demos cuenta que podemos llegar más allá, que como profesionales podemos hacer muchísimas cosas importantes. ¿Qué estrategias creó la Fundación para afrontar la pandemia? Bueno, inicialmente proteger al personal de la Fundación Santa Fe. Yo creo que es una filosofía de la institución, que nosotros siempre estemos bien para poder asimismo brindar una buena calidad en la atención. Nosotros inicialmente trabajamos con nuestros uniformes convencionales, pero inmediatamente inició la pandemia, la institución tomó la decisión que trabajáramos con uniformes de mayo. Desde marzo del año pasado hasta el momento trabajamos con uniforme de mayo, el cual lo dejamos acá en la institución, acá lo lavan, nosotros venimos de particular para proteger nuestras familias y protegernos nosotros. Inicialmente, como ven en la primera imagen, trabajamos con un overol azul, que era desechable, pero después ya migramos al blanco, que es el que tenemos aquí al lado, y es con el que nos protegemos para entrar a las áreas respiratorias. Tenemos un apoyo emocional y de salud mental. Hay un programa diseñado para que cuando nosotros nos sentamos, que no podemos, que tenemos alguna inquietud, que emocionalmente nos sentimos frágiles, hay una red de apoyo que está dispuesta, un equipo multidisciplinario que está dispuesto a ayudarnos y a escucharnos. Tenemos información permanente por parte de la Fundación. Todo el tiempo hay webinar de actualización de cómo van las estrategias, qué cambios en protocolos, para escucharnos cómo nos sentimos, para socializar todos los temas que tengan que ver con el COVID. También hacemos educación para prevenir el contagio. Tenemos en urgencias reuniones frecuentes por Teams para reforzar toda la parte de seguridad del paciente, la seguridad de nosotros, para reforzar el adecuado uso de los elementos de protección personal. También hay un programa de bienestar con foco en la pandemia, como les contaba, hay un equipo multidisciplinario que está muy pendiente tanto del paciente como de nosotros como empleados. ¿Qué aprendimos con la pandemia? Pues es un nuevo desafío para nuestra profesión. Aprendimos a buscar nuevas estrategias de cuidado y de educación para aportarlo de forma positiva a los pacientes y la familia. Afrontamos los cambios convencidos de que no hay barreras, de que nada nos impide crecer, de que somos profesionales líderes y capaces de salir adelante y de proponer nuevas estrategias para la atención de nuestros pacientes, que somos líderes visibles transformadores en las personas que están en formación. Somos un hospital universitario y que somos capaces de transformar el nivel de la profesión, que nada es imposible para nosotros. También hay momentos de humanización. Nosotros tenemos muchas jornadas de humanización. Aprendimos a sonreír con los ojos, aprendimos a cuidar con el corazón. Estamos pendientes de la educación del paciente y la familia, estamos muy pendientes de la información a la familia todo el tiempo. Es una situación angustiante para todos. Sabemos que en las áreas respiratorias no están los pacientes acompañados, entonces estamos muy pendientes de brindarles información telefónica o por los encargados de turno, hablar con la familia. Brindamos apoyo emocional y compasivo a nuestros pacientes y familiares.
y el apoyo organizacional, que es algo muy grande que tenemos en la institución, que nos hace sentir orgullosos, que nos hace sentir emocionados. Lo digo por mi parte, es algo muy emocionante trabajar en esta institución, ver que el detalle más pequeño lo tienen en cuenta, que si yo salgo cansada de un sitio COVID, ahí está una persona para ofrecerme un refrigerio. Tenemos todo el tiempo, nos están cuidando, nos están dando bonificaciones, un gesto de cariño, un detalle, un lo hiciste bien, y eso para nosotros es muy importante. Y lo más importante para nosotros, y con gran satisfacción lo digo, todo el personal de la Fundación Santa Fe de primera línea ya estamos vacunados con las 2 dosis de la vacuna. Muchísimas gracias, muy amables.